Buenas noches a todos, gracias por estar acá en otro día más de charlas por el Día Mundial del Loro que se celebra el domingo 31. Hoy tenemos a Rob Clay. Rob, gracias por estar acá y te invito a que puedas compartir ya tu pantalla mientras yo voy a leer una breve reseña de Rob. Rob tiene un doctorado en ornitología de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y es aficionado de las aves desde sus primeros recuerdos, participando en censos y conteos a partir de los 11 años. Cuenta con 35 años de experiencia estudiando las aves del Paraguay. Actualmente su trabajo es enfocado en las aves playeras, pero ha tenido la oportunidad de trabajar con muchos grupos a lo largo de su carrera enfocada en la conservación de aves del Neotrópico. Así que Rob, muchas gracias de nuevo por compartir con nosotros cómo contar loros y otras aves, Sí. diseño y métodos. Rob tiene muchísima experiencia en estos temas. Así que bueno, es toda tuya la sala. Gracias. Dale, muchas gracias Diana y muchas gracias a todos por estar. Esto es quizás no va a ser la charla, digamos, más emocionante de la serie, pero en términos de la ciencia atrás de cómo saber cuántos loros o cuántas aves hay en una población, voy a tocar algunas de las bases realmente fundamentales. Igual va a ser algo muy introductorio, pero quiero darles una idea de qué implica realmente cuando uno está pensando en hacer un estudio, de censar, de contar alguna población de individuos. En este caso, solo para comenzar, claramente hay un individuo, aunque mirando las caras, estudiando, da la impresión que ah, nos estaba costando contar un poco hasta uno, pero esto fue uno de mis primeros encuentros con un guacamayo en Paraguay. Por suerte llegamos a ver individuos en estado silvestre también, pero hasta las especies más coloridas, más llamativas, literalmente en el caso de los guacamayos con sus gritos, igual puede ser muy difícil realizar conteos, censos que nos dan números realmente exactos y precisos de la población. Entonces, de eso realmente se va a tratar un poco esta presentación, de las cosas que hay que tomar en cuenta y las diferentes metodologías que hay. Y esto no es solo relevante para las aves, realmente es relevante para cualquier especie, unidad poblacional que uno quiere censar. Mucho de lo que vale para un censo nacional de personas en Paraguay también vale para censos de animales silvestres. Y si mal no recuerdo, bueno, el censo en 2012, si mal no recuerdo, el censo nacional de Paraguay en 2012, nunca llegó a ser un censo oficial por toda una serie de cuestiones metodológicas que no se cumplió. Y ahí estamos hablando de un censo con una gran inversión de fondos y un censo obligatorio, es decir, se supone que toda la gente en el país tiene que levantar la mano y hacer un esfuerzo para estar contado, cosa que las aves o animales silvestres en general no hacen. Entonces, solo para ilustrar que no es una cuestión fácil. Muchos de los desafíos que se enfrenta haciendo censo de personas, también se enfrenta haciendo censos de aves. Pero antes de llegar a cómo se hace un censo de aves, es importante entender un poco el por qué.
¿Por qué censar las aves? Nos puede dar información súper importante sobre el estado de sus poblaciones. Y eso puede ser a nivel global, puede ser a nivel del país, puede ser a nivel regional dentro de un país o un conjunto de países. Y también nos da información sobre cómo esos números cambian en el tiempo, sea fluctuaciones temporales o anuales, relacionadas a cuestiones climáticas, etcétera, etcétera. Y nos puede ayudar a saber cómo las poblaciones de las aves responden cuando hay cambios en las condiciones de un sitio, o de un hábitat, un paisaje, y por ende nos puede dar información acerca del estado de ese sitio, ese hábitat, ese paisaje. Las aves en general son muy buenas bioindicadores, podemos influir mucho sobre lo que está pasando en el ambiente cuando hay cambios marcados en sus poblaciones. Y solo para ilustrar esto, este es un gráfico que salió del estado de aves de Estados Unidos en el año 2025. No hace falta que entiendan todos los nombres de los diferentes grupos de aves ahí, pero espero que puedan ver que a lo largo del tiempo se ve que algunas poblaciones van aumentando, otras van disminuyendo y en otros se ve fluctuaciones muy grandes, aunque igual con una tendencia de declinación o aumento en el tiempo. Tenemos esta información solo gracias a diferentes esfuerzos de censo, algunos muy enfocados en grupos, especies en particular, y otros a través del involucramiento de mucha gente, la ciencia ciudadana o ciencia participativa, que hoy en día genera un montón de datos que se puede analizar para detectar tendencias. Y solo para compartir un ejemplo a nivel local, como a lo mejor muchos saben, en el año 2010 se comenzó la construcción de la costanera en la bahía de Asunción, con un proceso de dragado de muchos de los bancos de arena, las playas que estaban dentro de la bahía y que tenían mucha importancia para varias aves playeras como el playerito canela que se ve en la foto. Y en los años previos, a partir de realmente 2000, hubo una serie de censos demostrando la importancia de esos bancos de arena para el playerito canela. Y a partir de 2010, una clara declinación los últimos, en los números y en los últimos años estamos contando muy pocos individuos en la bahía. Entonces, un ejemplo, no es un ejemplo positivo, pero es un buen ejemplo del valor del monitoreo en demostrar cómo cambios en un sitio ha afectado a la población de aves utilizando el sitio. Entonces, a través del monitoreo, el censo de poblaciones a lo largo del tiempo, se puede documentar los cambios en las poblaciones y correlacionar esos cambios en las poblaciones con cambios ambientales, con ciertas amenazas, generalmente causadas por el ser humano. Y realmente lo más importante es ya con base en esos resultados, en esos datos, informar acciones de conservación para asegurar medidas adecuadas para mitigar, para compensar los impactos. Bueno, asumiendo que queremos hacer algún censo de aves, hay una serie de preguntas que realmente hay que responder antes de iniciar. Y la primera pregunta es, realmente, ¿cuál es la pregunta? Es, ¿qué es lo que realmente estamos buscando
entender. Y en este sentido, la más sencilla es la pregunta, la mejor en términos del diseño metodológico. Si hay muchas preguntas, uno termina con un diseño potencialmente muy complejo y termina siendo imposible realizar. Entonces, una pregunta sencilla generalmente lleva a un diseño que permite sacar los datos adecuados para contestar la pregunta. También es importante desde los inicios pensar en quién va a utilizar los resultados y cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, si el usuario final solo está buscando información sobre abundancia relativa, eso es muy diferente en términos de metodología de alguien que está necesitando datos realmente de poblaciones, de saber no una abundancia relativa, sino literalmente cuántos individuos hay en la población. Y la siguiente pregunta clave es, ¿quiénes son los contactos apropiados para, desde cuestiones logísticas, ah, de poder acceder a ciertos sitios, ciertos hábitats, también en términos de cualquier impacto del estudio y también si hay algo de información existente? Siguiendo con las preguntas, otra pregunta clave es conocer el sitio de estudio, saber cuáles son los límites del sitio, es decir, definir el área del estudio y la escala del estudio. Es muy diferente realizar un estudio en una plaza en el centro de Asunción que en un parque nacional de 700.000 hectáreas, en términos de todo lo que implica en cuestiones metodológicas, teóricas y también la parte práctica. Y muy relacionada a eso es una cuestión de la distribución del esfuerzo. Si el área es realmente muy grande, es realmente imposible contemplar una metodología que permite contar todas las aves presentes en un área muy grande. Entonces hay que utilizar una metodología de muestreo que debería ser de una forma aleatoria y idealmente estratificado dentro del sitio. Y vamos a ver qué implica eso un poco más adelante. En el caso de un sitio muy chico, sí es posible, al menos considerar la posibilidad de contar todos los individuos presentes. Y otra pregunta clave es qué metodología usar. En los viejos tiempos, cuando yo comencé, que tampoco eran los viejos tiempos, había tiempos más viejos, pero en los viejos tiempos la metodología era esencialmente observar aves y anotar datos. Hoy en día hay muchos avances tecnológicos, tan el uso de grabadoras automatizadas, de las cámaras trampas que permiten recopilar datos igual que no haya un observador en el campo y permite multiplicar mucho más el esfuerzo. Yo como un observador puedo registrar aves en un solo sitio en un momento X, pero si puedo poner varias grabadoras y cámaras trampas, entonces es un muestreo mucho mayor en términos de área, aunque hay toda una serie de cuestiones que hay que considerar en el momento de analizar los datos. Pero tenemos cada vez más metodologías que podemos utilizar aprovechando los avances tecnológicos, incluyendo, y eso no está incluido en esta presentación, la posibilidad de usar las bases de datos enormes que están siendo generadas por
ciencia ciudadana, por ejemplo, como eBird, como iNaturalist y varios otros que generalmente no utilizan una metodología específica estándar, simplemente están recopilando listas aves, anotando varios datos de base, pero es como se genera tanto, se recopila tantos datos que con algunos análisis estadísticos bastante sofisticados se puede hacer unos análisis súper interesantes y donde simplemente la cantidad de datos como ayuda a eliminar, no a eliminar, pero a reducir el ruido que está causado por esa falta de estandarización y por los posibles errores en los datos. Hablando de metodologías, entonces hay que considerar cuál es la metodología apropiada. Si lo que nos interesa es abundancia, realmente se requiere un mínimo de 10 registros de cada especie para poder hablar de alguna abundancia relativa. Si lo que nos interesa es tener información acerca de densidades, es decir, individuos por unidad de área, se necesita realmente un mínimo de entre 60 y 80 registros. Y realmente no importa la metodología, si sea transectos o tres puntos de conteo, y vamos a ver esas metodologías un poco más adelante, pero un mínimo de 60 o 80 registros por especie. Eso en el caso de densidades, que es individuos por unidad de área. Abundancia sería más bien individuos por unidad de esfuerzo, y eso requiere menos registros. Si nuestro interés es describir una comunidad de aves, de como el total de especies presentes en, por ejemplo, un bosque, como se requiere idealmente un mínimo de 50 puntos de conteo o 10 kilómetros de transecta. Y si queremos un inventario completo de un sitio, y aquí no estamos pensando tanto en densidades, sino en simplemente especies presentes. Idealmente son 4 a 5 días de trabajo por equipo de 4 a 5 personas. Entonces, solo para darles una idea del esfuerzo que se requiere para cada una de estas metodologías. Ya yendo a cuestiones bien prácticas, es que preparaciones son necesarias. La importancia de conocer el sitio de estudio y también de conocer el objeto del estudio. Si el estudio está enfocado en una especie, es súper importante entender algo de la ecología de la especie, porque eso puede influir mucho en cuál es la metodología más apropiada para detectar y contar individuos de la especie. Am, Al final hay que ser bastante autocríticos en diseños de censos y preguntar si realmente es realista hacer el estudio al nivel que uno está inicialmente planteando, dado cuestiones logísticas, financieras, toda la parte práctica. Y de nuevo, súper importante desde los inicios pensar en cómo se van a analizar los datos. Los métodos estadísticos son cada vez más sofisticados, pero igual lo ideal es desde los inicios del diseño estar pensando en cómo se van a analizar los datos, qué metodologías estadísticas se va utilizar y cuáles son las implicancias en términos de los datos que uno tiene que ah, recabar en el campo. Por ejemplo, si hora de día relacionado a cuando sale el sol es un factor importante y uno no anota eso en su recopilación de datos en el campo, eso no es algo que se puede rescatar
después. Y por último, siempre es bueno desde los inicios pensar en cómo se van a divulgar los datos, cómo se van a usar los datos. Normalmente cuando estamos haciendo el diseño de estos censos es con algún fin de conservación, pero también de concienciar una población. Entonces, pensar en cómo se va a usar la información, los resultados después. Cuando estamos pensando en el diseño de censos de aves, es muy importante entender la diferencia entre precisión y exactitud. En estos círculos que se está viendo, el punto en el medio, eso sería como la población real. Y generalmente la realidad es que solo Dios sabe la cantidad real de individuos en una población. Muchas veces creo que ni Dios lo sabe, pero como decir que solo Dios sabe la cantidad real de individuos. Cuando estamos haciendo un censo, nosotros lo que estamos buscando es tener datos exactos y precisos, es decir, nuestras estimaciones están alrededor de ese punto en el medio, que es lo que se ve a la mano izquierda, pero derecha en la imagen. Am, Podemos tener datos muy precisos, es decir, con muy poca variabilidad en los datos, pero al mismo tiempo muy inexacto, lejos de ese punto en el medio. Eso es lo que se ve ah, en los círculos en medio para a, a la izquierda, como ustedes están viendo. Y luego están datos imprecisos, con mucha variabilidad y que pueden estar exactos, que como la variación está alrededor del punto medio, o puede ser imprecisos y inexactos. Entonces, de nuevo, cuando estamos haciendo un diseño, lo que estamos buscando es a conseguir datos de una forma que nos da una estimación que es tanto precisa como exacta. Cuando estamos haciendo el diseño, hay toda una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la hora del día, estacionalidad temporal durante las temporadas del año, la definición del área del estudio, las condiciones climáticas, las diferencias entre observadores. Y aquí hay algo súper importante de tomar en cuenta. No es solo diferencias entre observadores, entre persona A y persona B, pero puede ser con el mismo observador en el tiempo. Ah, Mis habilidades en el campo son diferentes hoy en día de hace 35 años atrás. Ahora sé más sobre aves en Paraguay que hace 35 años atrás, pero hace 35 años atrás mis ojos y mis oídos fueron más nuevos. Entonces es importante tomar en cuenta esas diferencias en el tiempo entre observadores también. Varias de las metodologías requieren estimar distancias. Eso sí, es algo que varía, esa habilidad de estimar distancias varía muchísimo entre observadores y eso es cuando se ve el ave, cuando estamos intentando estimar a una ave que solo estamos oyendo, eso sí es muy subjetivo, es muy difícil. Hay varias formas que se puede reducir el, el error al respecto y vamos a tocar eso. Pero es otra gran fuente de ruido, digamos, en el diseño. Y súper importante es pensar en tamaños de muestreo y la posibilidad de réplicas.
un estudio piloto puede ayudar mucho en todas esas cuestiones de diseño. Y cuando estamos hablando de réplicas, está la posibilidad de volver a realizar un muestreo en los mismos puntos o la misma transecta. Eso ayuda mucho en aumentar la precisión, pero también está la posibilidad de repetir el estudio en otros sitios. Y obviamente cómo se identifica la especie, las especies, la habilidad de los observadores, cómo se usan los equipos, son todas cosas súper importantes. En el gráfico a la derecha, solo para ilustrar la importancia de hora de día, estamos viendo la frecuencia de volar de dos especies de loro, en este caso de Indonesia, y se ve que hacia mediados del día no vuelan mucho. Al inicio del día y finales del día vuelan mucho más. Entonces, si uno está aplicando una metodología que requiere conteos en vuelo, obviamente hay que apuntar hacia inicios del día y hacia finales del día y no alrededor de mediodía. Entonces, entender esas cuestiones básicas del comportamiento de la especie es súper fundamental. Y aquí un poco lo que les comentaba de la experiencia del observador, y eso no son datos míos, pero bien podría ser datos míos viendo la diferencia en la cantidad de contactos de individuos, aves observadas o escuchadas que no se pudo identificar en un primer año de estudio y después en 3 años después ya con observadores con más experiencia, entonces mucho menos aves no identificadas. Cuando estamos haciendo un inventario en un sitio, es importante ir realizando una curva de acumulación de especies. Hay un par de metodologías para hacer eso, pero lo que estamos buscando es que la curva que muestra la acumulación de especies en el tiempo se va yendo hacia un asintope. Y llegando a eso, es una forma de saber que el inventario es bastante completo. Si la curva sigue con un crecimiento muy marcado, implica que aún falta detectar muchas especies. Yendo a diferentes metodologías, entonces ya mencioné, cuando hablamos de abundancia relativa, es cuando estamos registrando individuos por unidad de esfuerzo, que puede ser tiempo o puede ser distancia, kilómetros caminados, algo así. Entonces, en las metodologías más sencillas, es literalmente registrar cada contacto o dentro de lo posible intentar distinguir entre individuos, cada individuo de la especie o las especies de interés por unidad de tiempo. Am, una forma que se puede modificar eso un poco es hacer listas por tiempo, de registrar todas las especies todos los individuos de cada especie en un X cantidad de tiempo, en 10 minutos, 20 minutos, lo que sea. Y otra metodología es esencialmente lo mismo, pero es haciendo listas de especies y cuando se llega a una cantidad determinada de especies, se termina una lista y se inicia otra lista. Esas son listas McKinnon. Y son simplemente diferentes formas de ir midiendo abundancia relativa. Y lo que se ve en la curva son simplemente diferencias en ah, la cantidad de especies registradas utilizando esta metodología de 20 de X especies por lista, 20 especies por lista. Algo súper importante de entender con abundancia relativa. Abundancia relativa no nos dice
cuántos individuos hay en la población, no se puede comparar, por ende no se puede comparar entre especies. Lo máximo que realmente se puede hacer es alguna comparación entre sitios para las mismas especies, es decir, en sitio X, tal especie es más abundante que en sitio Y. Los primeros estudios que hice en Paraguay en los años 90 utilizaron esta metodología de cantidad de individuos por hora de esfuerzo. Ah, Otro estudio de aves playeras en arrozales utilizó una forma un poco diferente de analizar los datos en términos del porcentaje de puntos de censo en la cual la especie fue registrada. Entonces, si estaba registrada en más del 75% de todos los puntos, entonces fue categorizada como muy común, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente diferentes formas de analizar y presentar los datos de abundancia relativa, pero de nuevo, no nos dicen nada sobre tamaño poblacional. Si realmente queremos saber cuántos individuos hay en la población, hay que hacer un censo completo en una área X o un muestreo por parcelas, unidad de área, entonces un conteo completo dentro de una área, una parcela más chica y ahí se puede extrapolar, o un muestreo por distancia, que es esencialmente estimando, midiendo la distancia a cada individuo registrado. Casos de censos completos son muy raros, y generalmente es muy difícil. Ya mencionamos un poco los desafíos que ha habido con los censos de seres humanos en Paraguay. En el caso de hacer un censo completo, lo ideal es hacer un doble muestreo, es decir, que no depende de una persona contando, sino dos personas, dos equipos o más contando de forma independiente y luego haciendo comparación de sus resultados. En el caso de muestreo por parcela, es dentro de una área X, en este caso 5.000, es decir, kilómetros cuadrados. am, Se realiza un censo completo en una serie de parcelas, que en este caso representan 10% del área total. Entonces se puede hacer un cálculo súper sencillo. Si se registró 36 individuos en 10%, entonces asumiendo que el hábitat es uniforme, el total de individuos es 350 en el área total. Y en el caso de muestreo por parcela, ahí es donde se aplican dos metodologías principales. Puntos de conteo, donde el observador se queda en un punto y realiza conteo desde ese punto, o transectos, donde el observador está en movimiento a lo largo de una línea o transecto. Am, Son metodologías bastante adaptables y aptos para muchas especies, grupos de especies, y muy útiles para medir densidad, pero también se puede usar la misma metodología simplemente para registrar abundancia. Cuando uno está pensando en cómo hacer ese muestreo de puntos de conteo o transecta, es súper importante pensar en la estratificación de esfuerzo. Si todo se realiza a través de, por ejemplo, un camino de acceso en un bosque, eso tiene grandes implicancias en términos de los sesgos. Capaz no sea un camino, puede ser un arroyo, pero es la misma cosa. Hay sesgos en términos de
las implicancias del hábitat. Entonces, lo ideal es realmente hacer un muestreo de una forma totalmente aleatoria, pero eso puede resultar muy poco práctico en el momento de llegar a esos puntos. Entonces, muchas veces lo que se termina haciendo, en lo que es la imagen que se ve abajo, es como estratificar el sitio, dividirlo en cuadrículas y asignar los puntos de forma aleatoria dentro de cada cuadrícula ah, y ver cómo acceder a esos puntos. Cuando estamos hablando de puntos de conteo, es, de nuevo, una metodología súper sencilla. El observador se queda en un punto fijo y va registrando la especie de manera visual o auditativa y estimando la distancia hasta esos individuos. Normalmente se realiza, bueno, hay que realizar muchos puntos de conteo dentro de un sitio. Tiene que haber una distancia mínima de al menos 200 metros entre puntos para asegurar independencia entre los datos, que no se está registrando el mismo individuo desde más de en dos o más puntos. Y de nuevo, para tener una buena medición hay que tener por lo menos 20 puntos por cada unidad de muestreo. Y el observador se queda 5 a 10 minutos registrando a aves en cada punto. Eso hay que estandarizar. Am, y, por ejemplo, en el caso de especies que pueden ser bastante difíciles de registrar cuando están, por ejemplo, en las copas de árboles, como es el caso con muchos loros, más tiempo es mejor porque hay más probabilidad de detección. En todas estas cuestiones de muestreo por distancia, uno de los supuestos claves es que cualquier individuo de una especie que está a 0 metros del observador, sí o sí es observado. Entonces, por eso la importancia, cualquier persona que haya trabajado con loros, en loros sabe que muchas especies pueden como desaparecer en las copas de árboles, por más que uno sabe que están ahí, no se los ve, no se les escucha. Entonces hay que pensar en un tiempo de conteo que aumenta la probabilidad de registrar esas especies. La otra metodología son las transectas lineales. Este es más para registrar aves en áreas abiertas. Antes se recomienda transectas de 1 a 10 kilómetros y hay que tener un mínimo de 60 a 80 contactos por especie por unidad de muestreo. Una de las formas que se puede mitigar esta cuestión de estimación de distancias es poner, por ejemplo, definir franjas. Entonces, en el caso arriba a la izquierda, A es una franja de 50 kilómetros, perdón, 50 metros cada lado de la transecta, donde se registra todas las aves dentro de esa transecta sin medir distancias. En el caso B, está dividido en dos franjas cada lado de la transecta. C, son cuatro franjas. Y en el caso D, que es la situación ideal, se mide la distancia a cada individuo. Esta forma de como dividir en franjas se puede hacer con los puntos de conteo. Y si realmente uno no tiene una forma exacta, precisa de medir distancias, antes es mejor estimar dentro de franjas y no estar inventando distancias exactas. Para comparar un poco entre transectas y puntos de conteo, transectas realmente mejores en áreas abiertas o muy uniformes. Puntos de conteo se prestan mucho para vegetación densa como bosques.
También ayuda mucho para especies críticas por el hecho que uno se queda ahí varios minutos para registrar aves. Funciona muy bien con poblaciones de alta densidad, transectos, mejor para poblaciones en baja densidad, también para especies relativamente móviles y cuando hay necesidad de cubrir mucho tiempo. Una de las desventajas de puntos de conteo es que hay como tiempo muerto en el sentido de registrar aves entre los puntos, aunque realmente se puede combinar metodologías y ser una combinación de transectos y puntos de conteo, pero hay que cuidarse mucho con esta posibilidad de doble conteo. Transectos en general, la probabilidad de doble conteo es mucho menos que en los puntos de conteo por el hecho que el observador se está desplazando todo el tiempo y va registrando individuos a lo largo de la transecta. He mencionado varias veces muestreo por distancia, distance sampling. No voy a entrar en muchos detalles, pero esencialmente, cuando uno está haciendo un muestreo, sea por punto de conteo, sea por transecta, no es que vamos a detectar todas las aves en nuestra unidad de muestreo. Entonces, hay que calcular la proporción detectada y generalmente las aves que están más lejos del observador son menos detectables. Entonces, de nuevo, si una ave está en el punto cero del punto, a la distancia de cero sobre el punto o sobre la transecta, se asume 100% probabilidad de detección. Con la distancia eso va reduciendo, pero tenemos que estimar esa proporción no detectada para poder calcular las poblaciones. Y eso es lo que la matemática, la estadística atrás de distance sampling nos permite hacer. Y una parte clave de este proceso es visualizar las curvas de detectabilidad. Entonces, con tu especie X, vas como mapeando las instancias en la cual fue detectada y si una especie con un buen nivel de detectabilidad, se debería ver una curva como se ve arriba a la izquierda. Entonces, lo que se ve sobre el eje X es la distancia desde el punto cero. Entonces, se ve que como esas primeras franjas, cada franja de 2 metros, la probabilidad de detección es más o menos igual. En la siguiente curva B, las aves que están, los individuos que están muy cerca de cero, tienen alta probabilidad de detección, pero a partir de ahí ya no. Entonces, es una especie furtiva que cuesta detectar, que claramente solo se está registrando cuando está sobre la línea. Pasando a C, se ve que se está registrando más aves a cierta distancia del punto cero. Y eso sí es preocupante. Eso implica que las aves están como huyendo del observador. Y eso lo hace mucho más difícil calcular la población y probablemente requiere un ajuste en la metodología, por ejemplo, el observador llegando al punto y esperando 5 minutos antes de comenzar a registrar aves, algo así. Y en el último caso, a la derecha, vemos que hay varios picos de detectabilidad a grandes distancias del observador. Eso probablemente es el resultado y eso nos pasa a todos, dicen, bueno, ese es 50 metros, ese es 100 metros. Vamos como en nuestra cabeza agrupando aves que están a grandes distancias porque nos cuesta distinguir entre una ave que está a 90 metros de uno que está a 100 metros. Entonces, todo eso es súper importante visualizar para ir modificando
diseño y el análisis de los datos. Hay otros métodos que se puede usar. En sitios chicos se puede realizar un mapeo de territorios para registrar todas las aves con territorios dentro del sitio. En especies, y este es muy apropiado para loros, se puede hacer conteos de individuos yendo a un dormidero o otros sitios donde suelen congregarse. Ah, en especies que suelen congregarse para fines de reproducción, en leks, se puede hacer un conteo en los leks, aunque eso generalmente es solo de los machos. Y también se puede usar métodos de captura como redes de neblina. Cuando se está haciendo un conteo de dormidero, que es algo que se usa mucho para los loros, lo ideal es tener el sitio del dormidero identificado y ver la posibilidad de contar todos los individuos entrando en el dormidero de todas las direcciones. Eso puede implicar tener algún punto de vista donde se puede ver en todas las direcciones o tener todo un equipo de observadores que pueden cubrir am, totalmente alrededor del dormidero todos los puntos de acceso. O en el caso de pocos observadores se puede hacer cubrir ciertas áreas e intentar extrapolar con base en lo que se pudo am, controlar en términos de individuos entrando. El problema ahí es que probablemente no todas las aves van a llegar de toda pero muchas aves van a llegar de alguna dirección y no de otras, ¿no? Es que llegan de forma uniforme, entonces es mucho más difícil usar una metodología de muestreo. Y para muchas aves como loros está también el problema que aves pueden llegar después de que oscurece o puede ser que salen del dormidero antes del amanecer, entonces hay un porcentaje X que simplemente no podemos contar porque no llegamos a visualizarlos. Creo que este el último sobre diseño es algo importante de entender cuando hablamos de especies comunes y especies raras. Muchas veces hablamos en términos de nuestra frecuencia de observar aves, pero hay especies que naturalmente son muy raras en su ambiente y eso es importante saber para fines del diseño. Entonces, una especie que es común y ampliamente distribuida, se presta muy bien para una metodología de muestreo, que serían las cuadrículas A y B en la imagen arriba a la izquierda. También eso puede funcionar para especies raras si es que tengan una distribución uniforme en el ambiente, pero puede ser que tiene una distribución agrupada. Entonces, nuestro muestreo, como se ve en el centro abajo, en la cuadrícula A, nuestro muestreo ahí no va a detectar ningún individuo de esa especie. Y por último, hay especies que son muy difíciles de detectar. Entonces, termina siendo, pueden tener una distribución uniforme, pero como son muy difíciles de detectar, en algunos muestreos detectamos y en otros no, pero igual la especie es presente en todo el área. Entonces, eso influye mucho en cómo se hace el diseño. Si vamos pensando en algunos, elegí unos cuantos ejemplos de loros de Paraguay donde hay oportunidades y desafíos interesantes en términos de realizar censos. Una de las especies más comunes en la región oriental, sobre todo en zonas urbanas, Catita, Chirirí, una especie que suele congregarse en bandadas para ir a su dormidero,
pero durante el día disperso en pequeños números en las copas de los árboles, donde a pesar de esa franja amarilla en sus alas pueden resultar muy difíciles de observar. Entonces, esto es un buen caso donde el censo realmente se puede realizar a través de ah, detectando los dormideros y haciendo censo de individuos yendo a los dormideros, entrando en los dormideros, o si no se detectan los dormideros, igual con sitios como la Buena Vista, por ejemplo, desde un edificio en Asunción, llevar un registro de las bandadas y hacia dónde van volando. En el caso del lorrito de cabeza roja, una especie endémica del bosque atlántico, esta es otra especie que es muy difícil de detectar cuando está en los árboles. Yo probablemente he visto cientos, no sé cuánto, pero cientos y cientos de esta especie en Paraguay, pero siempre en vuelo. Y vuela normalmente uno o dos bien alto y muchas veces entre fragmentos de bosque y casi nunca se le observa en los árboles. Y al menos en mi experiencia nunca encontré un dormidero de la especie, entonces realmente es muy desafiante hacer un censo de esta especie, porque de nuevo la gran mayoría de los registros, como en mi experiencia, son registros de uno o dos individuos en vuelo a alta altura y no se puede utilizar métodos como transectos, puntos de conteo, porque una de las reglas ahí es que no se puede contar las aves en vuelo, tienen que ser especies que están usando el hábitat ahí en la unidad de muestreo. Pasando a otra especie, la cotorita, Meopsito monachus. Aquí hay una opción súper interesante que podría ser conteo de nidos. Si conocen bien la especie, van a saber, van a conocer sus nidos que suelen poner sobre infraestructura humana, entonces muchas veces son muy conspicuos. Ah, lo ideal es contar todos los individuos en cada nido, pero por lo menos realizando algunos estudios de base sobre individuos usando diferentes tamaños de agrupación de nidos durante una especie ah, bastante gregaria. Los nidos son varios parejas ponen sus nidos en el mismo lugar. Se puede, como un censo bastante fácil para tener un número de bases, sería simplemente contando los nidos. Otro ejemplo de un grupo de especies muy difícil realmente de hacer un censo son los chiripepés, que son especies del interior del bosque. De nuevo, muy difíciles de registrar cuando están posados en los árboles. Se suele detectar únicamente en vuelo. Pasan volando rápido a grupos, muchas veces ni siquiera se puede verlos. Entonces, no cumplen con varios los requisitos básicos para los censos que realmente dan números. Sí, para abundancia relativa puede ser, sobre todo si uno asume un cierto tamaño promedio de bandada, en el caso de todas las bandadas que no se puede ver, solo se detecta por voz. Pero de repente hay casos interesantes, por ejemplo, en el caso de la cabeza parda, donde suelen salir del bosque y entran en cultivos para alimentarse. Entonces, eso puede ser una forma interesante para tener una idea de qué tantos individuos hay dentro del bosque. Difícil poner una unidad de muestreo o difícil de correlacionar lo que se ve en un cultivo con una unidad de bosque, porque uno no sabe de dónde vienen todos esos individuos, pero por lo menos te da una idea de que hay mucho más.
presente en la zona que lo que se puede detectar simplemente realizando censos en el bosque. Una de las especies, creo que más interesante o con más potencial de hacer censos es el loro hablador, porque sí suelen formar dormideros grandes con muchos individuos de zonas muy amplias yendo a los dormideros, entonces detectando un dormidero y con una red de observadores, con puntos de observación, se podría hacer un buen censo de la especie. Y tenemos el caso de algunas plazas en Asunción donde se suelen congregar grandes números. Hay varias estimaciones, pero realmente falta pasar al siguiente nivel, que es coordinar un grupo de observadores para cubrir como todos los puntos de acceso al dormidero y hacer un conteo de una forma sincronizada. Y aquí creo que esta es la última diapositiva y realmente para resaltar que de nuevo, hasta las especies más grandes, más coloridos, más llamativos, igual pueden ser muy difíciles de censar. En el caso de algunos guacamayos, se sabe que pueden volar hasta 50, 60 kilómetros entre su dormidero y su zona de alimentarse. Pueden salir antes del amanecer, pueden llegar después de la puesta del sol. Entonces, de nuevo, requiere un diseño especial y idealmente un esfuerzo coordinado con muchos observadores. Y aquí en Asunción realmente tenemos una linda oportunidad, ya que tenemos una población aparentemente cada vez más grande de guacamayos, del guaputá, el rojo y verde, y el canindé, el azul y amarillo, y los híbridos, el alequín que se ve en el medio ahí, entre ellos, y también híbridos entre alequines y sus padres, como lo que está a la derecha. Hay una población creciente. Hay cierto monitoreo, pero realmente no sabemos cuántos hay y coordinando toda una red de observadores, creo que podremos llegar a un censo mucho más preciso y exacto sobre cuántos guacamayos tenemos por lo menos en Asunción o en la zona metropolitana, debería decir. Para cerrar ahí, solo para resaltar para mí el mensaje más importante en todo esto, que es que vuelen libres. Prefiero estar frente al desafío de contar guacamayos, loros, aves en general en el estado silvestre que en esa primera imagen que mostré de uno en cautiverio. Entonces, eso al final tiene que ser el fin de todo esto, de asegurar poblaciones saludables en vida silvestre. Ya, con eso muchas gracias. Espero que haya resultado una introducción útil a un tema bastante complejo. Muchas gracias, Rob. Realmente muy interesante. Voy a dejar un tiempo para preguntas en el chat. Pueden preguntar o si quieren levantar la mano y preguntar directamente, pueden hacerlo también. Yo la pregunta que tengo realmente cuando hacemos los conteos de loros vinosos en el bosque atlántico es muy difícil porque el bosque no te permite ver mucho más y el vinoso no tiene un comportamiento de ser muy ruidoso como el hablador, entonces muchas veces vuela en silencio y realmente es muy difícil poder identificarle y sobre todo en las reservas donde están en conjunto con los loros habladores,
es casi imposible cuando hay poca luz poder diferenciarles si no están vocalizando. Entonces, ¿cuál sería para vos ahí una metodología más adecuada para hacer los conteos con ellos? Sí, no, sin duda es difícil. El único que se me ocurre es buscar algunos puntos de observación. Sé que al menos hay una torre, no me acuerdo cuál la reserva ya, pero aprovechar eso, aprovechar cualquier punto elevado, cualquier sitio con cierta vista, aunque sea un poco a la distancia, y quizás con telescopio. Y siempre, de hecho, creo que ustedes hacen eso, es siempre registrar la hora, la distancia en lo que están volando, la cantidad de individuos, localidad, y eso permite por lo menos intentar como poner todos los datos sobre el mapa y hacer una estimación. Pero sí, mi experiencia con la especie, las pocas veces que pude ver como números relativamente grandes fue justo donde había claros en el bosque con cierta elevación que permitía ver, por lo menos para ver un porcentaje X de individuos yendo a un dormidero. Y la clave ahí es estandarizar. Y realmente lo ideal sería hacer un censo mensual, realmente, ah, con todo lo que eso implica, pero como dado que el comportamiento de la especie puede ir variando durante el año, sobre todo en términos de dónde van para alimentarse, haciendo un censo anual o algo así, es posible que podremos estar subestimando mucho o no. Sí, porque en realidad cambian mucho de los lugares donde frecuentan a lo largo del año. Tenemos una pregunta acá en el chat que dice, Marcela, ¿existe un tipo de conteo recomendable para especies en específico o es de acuerdo al grupo o la persona que está contando? Sí, no, es buena pregunta. Lo ideal sería realmente una metodología para cada especie, porque cada especie obviamente tiene su ecología, tiene su nicho y lo ideal sería como modificar metodología por especie, por eso implica una gran inversión de recursos de todos tipos. Entonces, generalmente son, sí, también de grandes grupos, hay metodologías que son más apropiadas para aves de bosque, para aves de pastizal, para aves de humedal, aves acuáticas. Ah, Algunos de los más difíciles son las aves realmente como crípticas en sus hábitats, como algunos burritos y cosas así que nunca salen de los esteros. Entonces, hay métodos generales para diferentes grupos y ahí es cuestión de ir afinando dependiendo de la especie y los objetivos del estudio. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de Mila. En un conteo de poblaciones, en este caso citácidos, ¿de qué manera podemos obtener información cualitativa además de los datos cuantitativos? Sí, la parte realmente cualitativa es realmente lo más sencillo porque se puede definirlo simplemente en términos de registros por unidad de tiempo. Entonces ahí realmente no importa, suponemos que siempre está el riesgo que estoy pensando simplemente en Asunción. Yo todos los días veo grupos de protegeres yendo hacia un dormidero, no sé dónde. Otra persona puede ver
ese mismo grupo, pero si estamos midiendo por registros por unidad de tiempo, se puede sumar entre observadores siempre que cuentan la cantidad de individuos y registran el tiempo. Entonces, eso realmente es lo más sencillo y, de nuevo, no permite estimar poblaciones, pero igual es una forma que podemos llevar cierto control, porque vale algo que sea, este es una especie común, donde común implica 100 individuos por cada hora de esfuerzo. Ah, y dentro de 10 años, de repente es una especie rara donde estamos registrando 5 individuos por cada hora. Eso nos dice que algo ha pasado con su población, por más que no podemos ponerlo en términos de una declinación en cantidad de individuos, claramente ha habido un cambio importante. Eso para mí es como el mínimo en cualquier diseño metodológico, es asegurar que se está recopilando esos datos de esfuerzo y de cantidad de individuos que permiten abundancia relativa. Y de ahí se puede agregar los datos cuantitativos. Y para dar un ejemplo, mencioné que uno de los negativos de un punto de conteo usando esa metodología es uno hace su punto de conteo y después tiene que caminar hasta el siguiente punto de conteo sin contar lo que está en el medio. Pero igual uno puede registrar en el tiempo. Entonces lleva un registro de individuos contados en el tiempo entre puntos y en los puntos se enfoca en medir las instancias para entonces uno está sacando datos cuantitativos de los puntos y en el medio por lo menos sacando algunos datos cualitativos que tienen cierto no, apoyo. Sí, excelente. ¿De qué manera los métodos de conteo pueden ayudarnos a entender el comportamiento o las características de una población y no solamente la cantidad? Sí, ese es muy buena pregunta. Es uno de los beneficios de realizar un estudio piloto, porque en intentar hacer un censo de una especie, uno descubre mucho acerca del comportamiento de la especie. Um, Tomando el caso de Protageris que veo de mi departamento, no he hecho el análisis, pero hay periodos del año cuando registro muy pocos. Entonces, si voy a hacer un diseño metodológico, realmente debería mirar esos datos y saber que, bueno, si mi fin realmente es contar la máxima cantidad de individuos, es mejor enfocar en tales meses cuando veo más. Entonces, es en hacer ese intento, en estar registrando la especie, intentando hacer conteos, que uno va descubriendo cosas sobre su comportamiento, su ecología, lo que les mostré en el gráfico sobre frecuencia de vuelo a lo largo del día. O la misma cosa, frecuencia de vocalizaciones. Hay especies que solo cantan a media hora antes de la primera luz del día. Entonces, si vos no estás ahí registrando en ese periodo, no vas a registrar la especie por vocalización. Hay una especie de carpintero que ah, canta durante 15 o 20 minutos del día, ah, justo alrededor de la primera luz y solo durante un mes en el año. Entonces, ahí es cuando tenés que estar ahí en el bosque para registrarlo. Entonces, de nuevo, es un círculo donde uno intenta hacer un censo y aprende cosas y eso va para informar y refinar la metodología.
Sí, y en la experiencia que tengo contando vinosos, también ellos son los últimos en llegar a los dormideros, cuando casi es Mm. oscuro, y también son los primeros en salir. Entonces, de acuerdo a cada especie, el comportamiento también es muy diferente. ¿Tenemos más preguntas? ¿Tenés tiempo, Rob, para más Sí, sí, preguntas? sí. Si ¿Hay ustedes tienen, especies yo de sí. loros menos abundantes según las estaciones más cálidas o frías? Sí, una pregunta interesante. Que sepan, no tenemos especies de loro realmente migratorios en el país ya, hoy en día. Hay algunos datos históricos que sugieren, por ejemplo, que Amazonas petrel, una especie amenazada en medio del bosque atlántico, a veces llegaba a Paraguay, quizás en números grandes de vez en cuando. Y hay ciertos patrones de movimiento en Amazonas y en Asia también, pero no recuerdo algo que realmente sugiere un aumento grande en números en Paraguay. A nivel local sí puede ser. Se van desplazando dependiendo de la disponibilidad de alimento. Justo para los que vivimos en Asunción o en la zona capital metropolitana, estamos entrando en el periodo del año cuando muchas especies de cotores entran en la ciudad para aprovechar la disponibilidad de diferentes frutas. Entonces uno puede ver bandadas de cotores entrando en la ciudad a primera hora y saliendo, yendo de vuelta al chasco a la tardecita. Entonces hay como, no es un movimiento estacional en el sentido de migración, pero es un desplazamiento diario que ocurre durante ciertas épocas del año. Sí, gracias. Y una última pregunta. ¿Cuál es el horario más recomendado para Ujú. realizar el conteo? Sí, otra buena pregunta y depende mucho de la especie. Yo creo que uno de los métodos más utilizados en el caso de los loros son conteos de dormideros, entonces son conteos bien temprano, idealmente antes del amanecer y a la tardecita. Pero de nuevo, depende de la especie y para cambiar de grupo, en el caso de las rapaces, bueno, las rapaces en general, es muchas veces a partir de las 9, las 9:30 de la mañana o las 10, dependiendo de la época y la temperatura ambiental, porque llegando a una cierta temperatura, cuando hay termales, vórtices de agua caliente, aire caliente, es cuando van subiendo las rapaces. Entonces, ah, por ejemplo, haciendo un estudio de aves de bosque, uno realiza el censo dentro del bosque para todo lo que son aves realmente de bosque las primeras horas, y después hay que salir tipo a las 10 de la mañana y mirar arriba del dosel para ver las rapaces que van saliendo a esa hora. Entonces, de nuevo, depende mucho de la especie. Sí, las rapaces se despiertan más tarde, parece. Mm. Bueno, Rob, muchísimas gracias. Ya no veo preguntas en el chat. Te agradecemos muchísimo. Ahí Matías levantó la mano. Adelante, Mati. Hola, no tengo buena conexión, así que voy a hablar rápido. Antes que nada, gracias Rod por la charla, siempre es muy nutritivo escucharte. Y mientras ibas explicando, nomás se me vino a la cabeza que creo que mucha gente que está acá también a lo mejor cuando sale al campo siempre anota todo lo que ve y bueno, le pone número, ¿verdad?
Y no sé, creo que mucha gente a lo mejor también tiene como muchos datos, mucha información. Y, pero el tema está a la hora de analizar, de cómo enfocar, cómo mirar los datos y cómo interpretar eso. No sé si vos tenés la posibilidad de poder, o podemos plantear hacer como un taller de análisis, algo así un poco básico, para poder interpretar mejor, ya que con esta introducción se aprende bastante y la hora de analizar es como que no siempre tenemos como esa facilidad todos de poder analizar. Entonces no sé cómo ves esa posibilidad. Y también que es un tema que independientemente a la especie que se trabaje, puede ser aplicado para varios otros taxones. Ujú. Sí, sí, no, es algo, no es mi área realmente de especialidad, pero tengo varios colegas que sí, pues, yo puedo ayudar con algo básico, pero también puedo ver con colegas que pueden ah, realmente entrar mucho más en los detalles y sobre todo, cuando yo aprendí sobre todo eso, no existía R, el paquete R de estadístico, por ejemplo, que es lo que se usa mucho hoy en día. Y tengo varios colegas especialistas en usar R que permite hacer un montón de análisis de una forma bastante sencilla. Entonces, sí, es algo que podemos ir viendo y ofrecer quizás en parte presencial y parte en línea. Sí, genial. Un taller que podamos hacer. Nosotros mismos tenemos muchísimos datos de muchísimos años, así que sí, valdría la pena analizar todo eso. Bueno, te agradecemos muchísimo, Rob, por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia. Sin duda, todos los que estamos acá anotamos un montón de cosas y vamos a tratar de hacer pruebas con nuevas metodologías a ver qué tal encontramos, que eso funcione para los citácidos. Y si nos permitís, Mila va a compartir la pantalla de la próxima charla que vamos a tener el viernes. Mientras ella hace eso, entonces agradecerte y agradecerles a todos por su presencia. Y bueno, nos vemos el viernes. Te esperamos también, Rob, si podés estar. Vamos a tener una charla Sí, sobre sí, sí puedo, bioacústica. sí, si puedo conectarlo, lo haré. Depende un poco Bueno, de la conexión en el Chaco. ok. Buen viaje y ojalá veas muchos citácidos por allá. Sí. Dale, bueno, muchas gracias a todos por tomar el tiempo.